Hola, buenas noches. Dado un problema técnico con la computadora, vamos a iniciar con la grabación nuevamente. La clase del día de hoy es del Programa de Formación Técnica, Control de Calidad y Operaciones aplicado a la industria de dispositivos médicos. Estamos en el módulo 2, que es de industria de dispositivos médicos, y esta es la semana 4. Como le comentaba a los compañeros, vamos a estar viendo en la clase de hoy temas relacionados con la salud ocupacional y principalmente también bioseguridad, aspectos objetivos e importancia. Relacionado con la salud ocupacional tenemos la norma ISO 45001, que es un estándar internacional para sistemas de gestión de la seguridad y salud en el trabajo, que por sus siglas se le conoce también como SST. Y la norma ISO 45001, que la seguimos también en el país, en Costa Rica, lo que da es un marco para que las organizaciones, y aquí contamos con organizaciones de dispositivos médicos, puedan gestionar correctamente riesgos relacionados con la seguridad y salud en el trabajo, relacionado con las personas, ¿verdad? Claramente. Y el objetivo de esta norma es prevenir lesiones y enfermedades en las personas o en los trabajadores. Además de que pueda promover en el trabajo un lugar seguro y saludable. Entonces, esto es lo que nos indica la norma ISO 45001, que es una norma internacional y que a nivel de dispositivos médicos, industria de dispositivos médicos, se sigue. Pero a nivel de ley de Costa Rica, tenemos legislación y nos vamos a centrar en tres de estas leyes, que es la primera es, digamos que la más general a nivel de país, que lo establece la Constitución Política en cuanto a salud ocupacional. El Código de Trabajo, también la ley número 2, establece políticas específicas, o en este caso no son políticas, son más bien leyes que están relacionadas con la salud ocupacional, y también tenemos la ley de riesgos del trabajo, que es la ley 6727, que fue incorporada al Código de Trabajo en el título 4 de seguro de riesgos del trabajo. Lo que les estaba mencionando sobre el artículo, sobre la Constitución Política, es que esta Constitución lo que va a garantizar es que el Estado de todas las condiciones para las personas que, a los costarricenses, en este caso estamos hablando de forma general, puedan tener un ambiente sano, pueden tener un trabajo que sea digno, y también que tengan seguridad o que tengan higiene y seguridad en el trabajo. Entonces, esto es lo que en general los tres artículos establecen, pero claramente como son leyes, las leyes son generales, ¿verdad? En este caso son el artículo 50, el 56 y el 66 establecen cada uno de ellos. El primero es el derecho a un ambiente sano. Pero si lo vemos específicamente, es que el Estado va a buscar el mayor bienestar para todos los habitantes mediante la organización y el estímulo de la producción y el reparto equitativo de la riqueza. Este es el artículo 50 y está en amarillo, derecho a un ambiente sano, porque las leyes a nivel general, ciertos detalles pueden ser parte de o asignados a ciertos temas específicos, como es el caso de la salud ocupacional. Entonces, lo relacionado acá con la salud ocupacional es que todas las personas tienen derecho a un ambiente sano. Y en cuanto al artículo 56, es que se prohíbe que la libertad o la dignidad del hombre sean menoscabados y que su trabajo sea degradado a la condición de simple mercancía. Esto es, digamos, de forma detallada lo que indica el artículo, pero en detalle o más bien de forma resumida, es que la libertad del hombre no puede ser menoscabada y que su trabajo sea degradado. O sea, el trabajo tiene que ser digno. Y el artículo 66 impone a los patronos la obligación de tomar las medidas necesarias para garantizar la higiene y salud, bueno, y seguridad en el trabajo en este caso.
Entonces, las dos primeras, si lo ven, es un tema más general, que es un tema de lo que el Estado debe promover en los costarricenses. Y el artículo 6.6 ya es más relacionado con lo que es la salud ocupacional, pero los tres tienen relación con la salud ocupacional. Ahora bien, en cuanto a las leyes específicas que ya son del Código del Trabajo, que es la ley número 2, tiene varios artículos que en estos define todo lo que es relacionado con la salud ocupacional. Entonces, en el artículo 195 se definen los riesgos del trabajo como los accidentes y enfermedades que ocurren a los trabajadores con ocasión o por consecuencia del trabajo. Entonces, ¿qué son accidentes y enfermedades? ¿Y cuáles son los riesgos? Los riesgos a nivel del trabajo. Esto es lo que indica el artículo 195. El 196 es el que define el accidente del trabajo y sus implicaciones, que las implicaciones pueden ser la muerte, la pérdida o reducción de capacidad laboral, ¿verdad? Y en cuanto a reducción de capacidad laboral, aquí puede ser que por algún accidente se pierda un brazo o alguna lesión específica que limite la capacidad laboral de una persona. En el artículo 197 se define la enfermedad del trabajo, que lo indica así tal cual, es el estado patológico producido por la acción continuada de causas originales en el trabajo o medio laboral. Entonces, estado patológico, ¿qué significa? Que es un estado que se mantiene a través del tiempo. No es algo, un dolor que con algún masaje, que con alguna buena postura, algún estiramiento se va a quitar del todo, sino que esa condición se va a mantener a lo largo del tiempo y puede provocar alguna condición limitante también en la persona. Y el artículo 198 bis es el que compete al Consejo de Seguridad Ocupacional, que es un organismo o como organismo técnico del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social. Y aquí se establecen los manuales, catálogos, la lista de dispositivos de seguridad, el equipo de protección y de salud ocupacional en lo que tiene que ver con la actividad pesquera en general. Esto es más específico de esta actividad, pero se indica el tema del el Consejo de Seguridad Ocupacional, que es un organismo técnico del Ministerio de Trabajo. Y el artículo 214 establece las obligaciones del patrono asegurado. ¿Que cuáles son esas obligaciones? Investigar riesgos, denunciarlos al INS, porque estamos hablando de nuestro país, ¿verdad? Cooperar y adoptar medidas preventivas en salud ocupacional. Esto es todo lo que indica el Código de Trabajo en cuanto a esas obligaciones que tiene el patrono. Y también esta misma ley establece cuáles son las obligaciones del patrono, que es el artículo 284, y cuáles son las obligaciones del trabajador, que es el artículo 285. Y aquí vemos cada una de estas indicaciones que establecen los artículos. En cuanto a las obligaciones del patrono, se indica que una de esas obligaciones es permitir a las autoridades competentes la inspección periódica. Aquí es en las organizaciones o en los centros de trabajo, y también la colocación de textos legales, avisos, carteles y anuncios similares referentes a salud ocupacional. Estamos hablando de salud ocupacional específicamente. ¿Y cuál es la obligación del trabajador relacionado con el tema de la salud ocupacional? Es que debe someterse a exámenes médicos que va a establecer la ley. Por eso cuando ustedes entran a algún trabajo, ustedes ven que, y por supuesto en esto, en industria médica es específica, es obligatorio. Se establecen exámenes médicos que todos deben acatar y si lo ven, están respaldados por la ley. En otras industrias no necesariamente se hacen exámenes, algunas solo se hacen entrevistas, se hacen algún examen específico técnico, pero exámenes médicos no necesariamente. Entonces, para que vean aquí
que a nivel de industria médica sí se exige y que esto está amparado por la ley. Y cuando ya se trabaja o ya se está en una industria médica, este tema de tener exámenes médicos de forma regulada o de forma continua es parte de lo que es de la obligación que tiene el trabajador. Luego, en cuanto a las obligaciones del patrono, el patrono tiene que cumplir con las disposiciones legales y reglamentarias. Esto es para la capacitación. A nivel general es que los patronos deben capacitar a sus trabajadores. Y claramente estamos hablando de salud ocupacional, entonces sabemos que a nivel de capacitación en industria médica esto es obligatorio y capacitación a nivel general de todos los procedimientos, de todos los procesos que tiene una empresa de dispositivos médicos. Pero en cuanto a salud ocupacional, el artículo 284 lo indica así claramente que la capacitación es relacionada con la salud ocupacional. Y el colaborador, a su vez, va a tener la obligación de asistir a esos programas de capacitación, ¿verdad? En lo que tiene que ver con la salud ocupacional. Luego, cumplir con las normas y disposiciones legales y reglamentarias sobre salud ocupacional. Esto es lo que tiene que realizar como obligación el patrono y el trabajador. Y la obligación es participar en la elaboración, planificación y ejecución de los programas de salud ocupacional. No es que solo la empresa va a hacer esos programas de salud ocupacional. Los trabajadores, si se les llama en su momento para que ellos den retroalimentación, para que ellos puedan decir cómo se sienten a nivel de su labor, que creen que pueden mejorar ese ambiente o esa estación para que, para que estén mejores, para que estén mejor y para que puedan evitar cualquier lesión o cualquier riesgo, o si se tienen cansancio o tienen algún dolor que lo puedan indicar. Esa es parte de la obligación que tiene un trabajador. Y por último, el patrono tiene la obligación de dar el equipo de protección personal, que es el EPP. Lo vamos a ver adelante con estas iniciales. EPP es equipo de protección personal. Y por supuesto el trabajador tiene la obligación de usarlo. Luego en el artículo ya vimos el 8.4, el 8.5. Luego en este artículo 286 lo que establece es lo que ningún trabajador debe. Entonces, ¿cuáles son esas acciones que no debe realizar ese trabajador o el trabajador de forma general a nivel de salud ocupacional? Impedir o entorpecer el cumplimiento de las medidas de salud ocupacional. Eso es claramente, si hay algo que está descrito, si hay algo que está señalizado, claramente el trabajador no puede quitarlo, no puede nada más no seguirlo, porque es parte de su trabajo cumplir con esas obligaciones y cumplir con esos mandatos que está estableciendo su empresa relacionada con la salud ocupacional. Luego, remover equipos, protección de maquinarias, útiles de trabajo, instalaciones. Claramente todo esto está por alguna razón. A menos que haya algo específico, vamos a decirlo, si ustedes lo notan muchas veces en cuanto a leyes, cuando alguna persona quiere no seguir con una ley, o en algunos casos de que alguien no sigue con una ley, muchas veces los abogados lo que hacen es revisar detalles específicos de la ley para decir esto no forma parte o esto no está escrito exactamente en la ley. Entonces aquí es importante hacer la aclaración que cuando nos referimos a remover sin autorización resguardos y protección de las máquinas, estamos hablando de lugares específicos o ya dispositivos establecidos en las máquinas para un tema de seguridad. No estamos hablando de algún equipo de protección de una máquina que esté, por ejemplo, en el suelo y por estar en el suelo simplemente fue porque se cayó
o porque no está en su lugar debido, porque alguien más lo dejó en el lugar que no le corresponde y entonces no lo vamos a quitar porque esto es lo que dice la ley, ¿verdad? Entonces, claramente hay que estar claros con qué se refiere en este caso específico a ya equipos o protecciones específicas de la maquinaria que están ahí por una razón específica, por un tema de seguridad. Luego alterar el daño, alterar, dañar o destruir los equipos y elementos de protección personal. Esto claramente no lo puede hacer y tampoco negarse a usarlos sin motivo justificado. Sin motivo justificado se coloca porque eh, si, por ejemplo, un trabajador indica que no puede utilizar, no sé, vamos a decir, las botas que son de punta de acero, porque tiene un problema en los pies o tiene un problema en las uñas que le causa dolor, eso es un tema justificado que claramente lo puede realizar con algún acta médica y entonces claramente la empresa lo que va a hacer es, no es que lo va a dejar seguir con su trabajo sin usar esos equipos. Porque si la empresa le indicó a la persona o al trabajador que los usara es porque su labor así lo requiere. Entonces lo que va a realizar la empresa en esos casos es que lo va a colocar en una posición que ya no necesite ese equipo de protección personal, porque ese trabajador tiene esa justificación. Luego, otra acción que no puede realizar un trabajador es alterar, dañar o destruir los avisos y advertencias sobre condiciones, productos, sustancias o lugares peligrosos. Claramente esos no lo puede realizar porque puede provocar algún accidente o que alguna persona se ponga en peligro. Claramente luego el tema de hacer bromas que pongan en peligro de la vida, esto, salud e integridad personal, eso claramente va a ser relacionado con el tema del trabajo, pero en la parte personal no se espera que una persona por alguna broma vaya a poner en peligro la vida de otra persona. Y por último, lo otro que no puede hacer un trabajador es usar equipos y herramientas de trabajo que no tengan autorización o que no esté o sin estar capacitado en el uso de esos equipos, herramientas o maquinaria. Ya sabemos por qué, ¿verdad? Porque si no tenemos esa capacitación, podemos más bien sufrir alguna consecuencia nosotros o también vamos a poner en riesgo la vida de otra persona. Digamos, vamos a hacer un ejemplo eh, de un equipo grande o en una maquinaria, por ejemplo, un montacarga. Si yo no lo sé utilizar correctamente, más bien lo que voy a hacer es acelerar o esto puede hacer que choque, que me ponga en riesgo la vida mía, o puedo eh, destruir alguna facilidad de la empresa, pero claramente lo más eh, terrible ahí sería que me ponga en riesgo mi vida o la vida de otra persona. Luego aquí tenemos el artículo 86, tenemos en el artículo 88, igual relacionado con la ley número 2, que donde cualquier centro de trabajo que se tengan más de 10 personas o 10 inclusive, se tiene que establecer una comisión de salud ocupacional. Que a juicio del Consejo de Salud Ocupacional, ya vemos que el Consejo de Salud Ocupacional es el del Ministerio del Trabajo, sean necesarias. Y esas comisiones van a tener que tener representantes del patrono y de los trabajadores. ¿Y cuál va a ser el objetivo de estas comisiones de salud ocupacional? Investigar las causas de riesgo de trabajo, determinar medidas para prevenir esos riesgos de trabajo y vigilar que se cumplan las disposiciones de salud ocupacional. Entonces,
Relacionado con las empresas de dispositivos médicos, lo que se tiene en las empresas de dispositivos médicos para cumplir con esta ley que establece nuestra legislación laboral es que se tienen departamentos de seguridad y salud ocupacional como tal. Entonces se tienen ingenieros porque también hay estudios o hay carreras que se enfocan solamente en el tema de seguridad y salud ocupacional por supuesto, en los trabajos. Y entonces estas áreas o estos departamentos dentro de las empresas de dispositivos médicos se encargan de eso. Se encargan de dar seguimiento a las estaciones, se encargan de dar seguimiento a las personas que tienen algún dolor o alguna condición, pueden hacer llamado de los integrantes de estos departamentos para consultar y pedir ayudas. Estos departamentos también establecen, por ejemplo, horarios de estiramiento para evitar cualquier lesión. También dan programas de capacitación en cuanto a salud, en cuanto a emergencias. Todo esto lo hacen los departamentos de salud ocupacional dentro de las empresas de dispositivos médicos. Luego, también en esta misma ley, número 2, tenemos los artículos 297 al 299 que regulan la inspección de salud ocupacional. Y esto es que da el derecho a autoridades externas para que puedan ingresar a las empresas para verificar condiciones de salud y seguridad. Y el artículo 305 indica la responsabilidad del patrón, que si el riesgo se causa por negligencia del patrón o el trabajador o sus causavientes, que serían las personas que son parte, digamos, familiares, por ejemplo, pueden reclamar indemnizaciones adicionales. Entonces ahí vemos que esta ley protege al trabajador, protege de que si por alguna razón el patrón no está cumpliendo, entonces se le pueda llevar a las autoridades competentes, se pueda poner demandas y se pueda pedir indemnizaciones. Claramente, por eso es que tenemos todo este marco legal para más bien evitar que lleguemos a esas instancias y que alguna persona sufra alguna consecuencia y que tenga que llegar hasta esos puntos para poder reclamar alguna indemnización. La idea es que las personas estén seguras, tengan salud en sus trabajos y que no lleguen a estos instantes o a estas instancias. Y esto es lo que indica específicamente la ley número 6727. Recordemos que estábamos en la ley número 2 y revisamos todos los artículos anteriores. Ahora la 6727, en su artículo 195, habla sobre los riesgos del trabajo, los accidentes y las enfermedades. Lo que indica es que los accidentes y las enfermedades que ocurren a los trabajadores por consecuencia del trabajo que desempeñan, así como la agravación o reagravación que resulte como consecuencia directa, inmediata o indudable de esos accidentes y enfermedades. Lo que en resumen lo que indica es que es un riesgo de trabajo. Los accidentes y las enfermedades en la parte de laboral, digamos en los trabajos. Luego el artículo 196 indica la denominación o indica específicamente lo que es el accidente del trabajo y
¿Cómo lo hace? Lo dice así, que es todo accidente que le sucede al trabajador como causa de la labor que ejecuta o como consecuencia de esto. Y esto es durante el tiempo que permanece bajo la dirección y dependencia del patrono o sus representantes, y que puede producir alguna lesión, puede producir pérdida, reducción o incluso la muerte. Y esto es porque lo dice así, que es bajo la dirección y dependencia del patrono. ¿Por qué? Porque en algunas ocasiones podemos decir, no, hablando específicamente de industria de dispositivos médicos, hay empresas que tienen varios edificios. La obligación del patrono es que si algún trabajador se va a mover de un edificio a otro por alguna situación específica, el patrono más bien tiene la obligación de movilizarlos, ¿verdad? Tiene la obligación de dar seguimiento para que esas personas lleguen a salvo a el otro área o el otro edificio, si este es el caso, hablando del caso del ejemplo. ¿Por qué, ¿Por qué esto? Porque si estamos dentro del área de las horas laborales, a pesar de que no esté en mi área específica o no esté en mi edificio incluso, esté afuera o esté en el parqueo o esté entrando o esté saliendo, todo eso es parte de la obligación del patrono si algo le ocurre a ese trabajador. Entonces ahí es donde el patrono tiene que tener mucho cuidado, y con cuidado me refiero a que todas esas capacitaciones, todos esos seguimientos de riesgos se deben hacer de forma general a todas las áreas de la empresa, incluso a las partes externas donde el trabajador pueda encontrarse. Y luego en el artículo 197, aquí es eh, donde se indica el concepto de enfermedad. Entonces, el 95 es riesgos de trabajo. ¿Qué son riesgos de trabajo? Son los accidentes y enfermedades que ocurren a los trabajadores. Luego, el artículo 196, ¿qué es un accidente de trabajo? Es todo accidente que le sucede al trabajador como causa de su labor en su trabajo. Luego, el 197 ya denomina lo que es la enfermedad del trabajo. Y es todo estado patológico que resulte de la acción continua de una causa que tiene origen o motivo del propio trabajo. Eso es, en resumen, lo que es la enfermedad. Esto lo vimos anteriormente como concepto. Y recordemos que estado patológico es que se refiere que es alguna condición específica que una persona tiene y que se mantiene a través del tiempo, que no se quita fácilmente, a pesar de que se realicen ciertos tratamientos, sino que ahí se mantiene. Eso es una enfermedad. Y luego, antes de iniciar nuestras labores, hay ciertos consejos o prácticas que se deben seguir para evitar cualquier condición adversa en la salud propia si estamos dentro de nuestro trabajo. Entonces, y bueno, claramente hablando de la parte de dispositivos médicos. Entonces, ¿qué debemos hacer? Conocer los riesgos a los cuales nos enfrentamos. Luego, saber más de los microorganismos reactivos que se manipulan. ¿Y a qué nos referimos estos? Los microorganismos reactivos suenan más relacionados con temas de químicos, etcétera, pero también en cuanto a dispositivos médicos es saber que cualquier condición de contaminación es y puede ser una contaminación por microorganismos patógenos, es decir, que pueden causar una enfermedad, y por eso el tema de lavado de manos, el tema de todo el equipo que tengo que utilizar antes del ingreso a los cuartos limpios, además del conocimiento de si estoy haciendo mi labor y tengo alguna herida, que eso se tiene que alzar la mano, porque todos esos pueden ser agentes patógenos. Estamos hablando de eh, sangre en este caso, o estamos hablando de contaminación que no vemos si no nos lavamos las manos, ahí podemos tener microorganismos,
Y todo ese conocimiento tenemos que saberlo antes de iniciar con nuestras labores en una empresa de dispositivos médicos. Luego, saber medidas de contención que se puede usar. ¿Cuáles son esas medidas de contención? Entonces, si algo sucede, eh, por ejemplo, ¿cuál es el equipo antes de? O si algo sucede, que hay sangre, ¿cómo se debe? O sea, si hay alguna herida o algún compañero o propia, entonces, ¿cómo debo actuar en esos casos? ¿Qué debo de hacer? ¿Qué protocolo debo seguir? Eso es parte también de lo que indica la siguiente eh, consejo que debemos seguir, que es la capacitación. Todo esto, las personas deben ser capacitadas para poder reaccionar de forma adecuada, para saber cuál es el equipo que tengo que utilizar antes de iniciar con mi labor, para que sepan cuáles son esas acciones que debo seguir para disminuir o eliminar los microorganismos o agentes patógenos, y cómo reaccionar si algo sucede durante el tiempo de mi labor que pueda causar eh, alguna condición, alguna contaminación también. Y saber en casos de accidentes, derrames o mordeduras, cuáles son esas acciones que se deben seguir. Ahora bien, pasando con el tema de la bioseguridad, alguna consulta de lo que son las leyes, lo que es la salud ocupacional. Las leyes es nada más muy importante que se interiorice que las leyes son tal cual. Las leyes hay que leerlas todas porque una ley es completa. Yo claramente les indiqué, estamos hablando de salud ocupacional, entonces les indiqué principalmente lo que es relacionado a la salud ocupacional. Pero si les hacen alguna consulta, es importante que tengan el conocimiento de todo lo que indica la ley o el artículo específico, ¿verdad? Ahora bien, pasando a lo que es el tema de bioseguridad, este se refiere al conjunto de medidas preventivas que va a tener como finalidad proteger la salud y la seguridad de las personas y proteger la vida. Entonces, bio, ya sabemos que es tema de vida, se refiere, y seguridad, ya lo sabemos, que es la seguridad, mantener algo a salvo, podemos decir así, algo o alguien a salvo. Entonces, ¿qué es lo que busca la bioseguridad? Es una disciplina preventiva e integral y va a tener ciertos aspectos que van finalmente a procurar la vida de las personas y claramente la vida también a nivel general, que esto puede ser con vida nos referimos a mantener las zonas naturales no contaminadas o libres de contaminación. Y por eso tenemos estos aspectos que son el manejo de residuos, transporte adecuado de todo material químico o biológico, la seguridad de todos y el uso de sustancias químicas. ¿Qué es lo que establece esta disciplina, que es la bioseguridad? Que en cuanto a los residuos, se tienen que desechar cada material y luego cómo se deben desechar esos o cómo se deben tratar después de desechados. Entonces, dependiendo del tipo de material, tiene que haber un tipo de desecho. Por ejemplo, que tenemos basureros de colores que indicamos cuál es el desecho orgánico, cuál es el desecho bioquímico, cuál es el desecho que se puede reciclar incluso. Todo eso es parte de lo que la bioseguridad también indica y que es parte de la salud ocupacional también. Y luego, una vez que ya se desecharon o se pusieron en sus zonas específicas, cómo se debe
tratar ese material para que no vaya a crear ninguna contaminación. Y contaminación es a nivel general, pero si hablamos de formas de riesgos, digamos, tal vez más grandes, el tema de bioquímico, digamos, no sé, desechos con sangre o desechos químicos de alguna sustancia química, tienen su proceso, su protocolo para que claramente no vayan a contaminar o provocar algún accidente o eh, alguna enfermedad en las personas. Luego también el transporte adecuado de todo material químico o biológico también es parte de lo que indica esta disciplina para que sea de forma segura para las personas y para el entorno. En cuanto a la seguridad de todos, esto es que los trabajadores en todos los ámbitos, ya sea bioquímico, farmacéutico, investigadores, entre otros todos los ámbitos, cómo mantenerse seguros a nivel general, qué acciones, qué medidas se deben conocer y se deben seguir para mantener esa seguridad. Y el uso de sustancias químicas es, nuevamente, que puedan esas sustancias, cuáles son esas sustancias, el conocimiento que se deben saber de las sustancias que se están trabajando para poder manejarlas de forma responsable y que no afecten a las personas, a seres vivos, de ninguna forma, que no causen ningún daño a nivel general. Y nuevamente, con seres vivos es, por supuesto, a las personas que no tengan alguna condición, porque, por ejemplo, algún químico les cayó eh, encima o olieron algún otro químico que a nivel respiratorio pueda causar alguna condición. Eso es a nivel de las personas, pero en cuanto a seres vivos, como les dije anteriormente, es también que no vaya a contaminar, no vaya a causar alguna contaminación en aguas, alguna contaminación en tierra, en árboles, en animales, etc. Y la bioseguridad tiene ciertos objetivos, que son estos. Primero es prevenir enfermedades que puedan transmitirse. Luego evitar exposiciones laborales peligrosas. Claramente esto es para evitar alguna situación adversa en las personas. El manejo de infecciones intrahospitalarias son parte de los objetivos de la bioseguridad. Manejo de infecciones en casa o lugar de trabajo. Disminuir el riesgo asociado al trabajo en el laboratorio y minimizar el riesgo de contaminación o alteración del ambiente. Lo vimos con ciertos conceptos de forma general anteriormente, pero hablando ya de objetivos de la bioseguridad, ya vemos que estamos hablando de que no tengamos contaminación o alteración del ambiente, minimizando o eliminando si es posible. El tema de los riesgos asociados al trabajo, el tema de las infecciones, eh, las exposiciones peligrosas, a esto es a nivel general, digamos, de químicos o de otras sustancias peligrosas y por supuesto las enfermedades. ¿Y cómo lo hace la bioseguridad? Lo hace a través, o sea, ¿cómo logra sus objetivos? A través de estudiar, revisar los riesgos y también elaborar normas y procedimientos para ello. ¿Y cuál es la importancia de la bioseguridad? Una de esas principales importancias es evitar la propagación de enfermedades, virus, bacterias, entre otros. Hay algunas bacterias, por ejemplo, esto es interesante porque tal cual lo vemos en la presentación, parece que es que, bueno, no se pueden propagar virus y bacterias. Si entramos un poco más a detalle, hay algunas bacterias que son buenas para la salud de las personas. Entonces, cuando hablamos de virus y bacterias, por supuesto que estamos hablando de virus y bacterias que vayan a provocar alguna enfermedad o alguna condición que altere la salud de las personas. Entonces, para hacer hincapié, para que también vean que a veces, aunque hablamos de forma general, va a depender de
detalles o de ciertas condiciones. Luego también nos ayuda a tener prevención de las diferentes enfermedades e infecciones emergentes. Y tenemos también normas de bioseguridad. ¿Y qué son? Van a ser medidas para controlar factores de riesgos laborales que provienen más bien de agentes biológicos, físicos y químicos. Y estas normas están destinadas a reducir el riesgo de transmisión de microorganismos de fuentes reconocidas o incluso no reconocidas. Y la bioseguridad se trata así porque usualmente, o cuando hablamos de bioseguridad, hablamos de contaminación o hablamos de enfermedades que vienen de microorganismos, ¿verdad? Fuentes no necesariamente reconocidas, pero que son organismos como tal, microorganismos. Por ejemplo, esos microorganismos pueden provenir de exposiciones a sangre y fluidos corporales. Entonces, por eso es que las normas básicas van a ser a nivel general, digamos, incluso lo vimos cuando teníamos el tema del COVID. Ustedes recuerdan, para los que estuvieron en alguna empresa de dispositivos médicos, que se trabajaba o se revisaba la temperatura. ¿Y por qué? Porque hablando de bioseguridad, como estamos hablando de microorganismos que pueden afectar la salud de las personas, cuando el cuerpo humano tiene algún microorganismo y lo revisa y lo alerta como un microorganismo que no es propio del cuerpo, entonces lo empieza a atacar. ¿Y qué es lo que hace el cuerpo humano? El cuerpo humano, en su defensa, lo que hace es subir la temperatura. Entonces, en ese caso específico el cuerpo se está defendiendo. Y por eso es que viene la temperatura y las personas en realidad sufren por la temperatura, pero en realidad es que su cuerpo está batallando, por decirlo así, contra un agente o un microorganismo que puede que esté atacando a la persona. Entonces así nos damos cuenta que una persona tiene algo en específico y por eso es que se busca cuando se tiene alguna condición y por supuesto de una vez se tiene calentura o temperatura, es que la persona no continúe con su trabajo, ¿verdad? Que se le envía al consultorio de la empresa y ahí pues lo revisen y revisen si lo pueden incapacitar, que eso es lo que se busca ojalá siempre para que no haya esa propagación de cualquier virus que tenga la persona. También el uso obligatorio de equipo de protección personal o equipo de protección general, digamos, con mascarillas, cubrebocas, nariz, barbilla también. El tema de las distancias, el tema del manejo de lavarse las manos. También se puede utilizar alcohol para prevenir o eliminar microorganismos. Y nuevamente la distancia. Eso es lo que vimos a nivel del COVID, pero si lo vemos, también tenemos que tener cuidado a nivel general cuando hablemos de bioseguridad, porque estamos hablando de organismos, de microorganismos que se pueden traspasar o se pueden pasar de una persona a otra. Eso es lo que se busca evitar. ¿Y por qué se deben cumplir estas normas? ¿Verdad? Principalmente porque necesitamos y queremos proteger la salud de los trabajadores y la población en general. ¿Qué es lo que pasa si una empresa no sigue algún tema en cuanto a bioseguridad, no sigue eh, las directrices, no revisa los protocolos o no tiene protocolos? Que una persona
contaminada o una persona con alguna enfermedad puede contaminar o puede traspasar a otras personas y por estar en un ambiente cerrado de trabajo, esto se puede hacer de forma general y esas personas a su vez pasarlos a las personas que están a su alrededor y esto se vuelve una epidemia o algo todavía peor, de magnitudes gigantes. Entonces, proteger la salud de los trabajadores y población en general es lo principal que busca estas normas de bioseguridad. ¿Y cómo las va a proteger? ¿O qué es parte de esa protección? El evitar enfermedades y el asegurar también un ambiente seguro y también cumplir con la normativa legal. Esto es parte de lo que es esa protección de la salud. No solo que no tengan enfermedades las personas, pero también que el ambiente laboral sea seguro, sea adecuado y las empresas también a su vez con cumplir con estas normas buscan cumplir con la normativa legal que tiene el país como tal. Ya lo vimos a nivel general de salud ocupacional. Hay leyes específicas en el Código de Trabajo, hay artículos, hay leyes dentro del Código de Trabajo que dan normativa que se debe seguir sí o sí, porque si no se siguen, esto es una ley que realmente las personas pueden sufrir o las empresas pueden sufrir consecuencias legales que pueden incurrir en multas, pueden incurrir en cárcel, etc. Estamos hablando de leyes. Y la bioseguridad tiene tres principios. Uno, la universalidad. Significa que cualquier tipo de persona puede contaminarse o puede infectarse. Creo que esta es la palabra correcta. Puede infectarse o sufrir algún riesgo que pueda provocarle algún efecto adverso a su salud o que pueda transmitir a otra persona. Y por eso entonces no se puede discriminar a ninguna persona y todas las normas tienen que atacarse y deben cumplirse sin excepción. Luego, otro principio es el uso de barreras. Entonces, estos son los equipos de protección personal, EPP. Recordemos, EPP es equipo de protección personal. Esto es que todas las personas tienen que seguir y contar con su equipo de protección personal. Y a nivel físico de las estaciones también pueden haber o deben haber, dependiendo de la labor, barreras para evitar que haya algún contagio, alguna contaminación de virus o bacterias. Y por último, la eliminación de material contaminado. Esto es que tienen que haber procedimientos, protocolos o instrucciones del manejo de materiales utilizados en pacientes o tareas específicas que después se puedan convertir en un peligro. Por ejemplo, sangre o por ejemplo químicos, todo esto tiene que haber todo un procedimiento para poder desecharlos de manera correcta, se puedan colocar en una zona específica, digamos que un basurero que sea solo destinado para eso y que el material de ese basurero mantenga esa condición y que una vez que ya se tenga que sacar de ese basurero, cuáles son esas medidas a nivel de transporte y a nivel de lugar de desecho final para que no haya ninguna contaminación o alguna propagación de virus, etc. Luego tenemos tipos de desechos, que aquí es donde les indicaba que tiene que haber lugares específicos dependiendo del tipo de desecho. Y para eso tenemos clasificaciones. Tenemos clasificación tipo A, que son residuos biocontaminados. Tenemos
tipo B, que son residuos especiales, y el clase C, que es un residuo común. Para estas tres clases de residuos, tiene que haber un basurero específico. Entonces, el primero, que son los biocontaminados, o que se biocontaminaron, cualquier material, etcétera, son ejemplos, secreciones, líquidos orgánicos, cultivos y medios de cultivo provenientes de laboratorio clínico, vacunas vencidas o que no se utilizaron, residuos quirúrgicos, punzocortantes, todo esto, sangre, todo esto es biocontaminado. El especial son residuos químicos que pueden ser peligrosos, recipientes o materiales contaminados por sustancias que pueden ser tóxicas, que pueden ser corrosivas, que pueden ser inflamables, residuos farmacéuticos y residuos radioactivos. Todo esto es en un lugar específico también que va. E incluso dependiendo de este tipo de residuo especial, puede haber hasta otro basurero solo para el tipo de residuo. Y el de común es, no sé, papeles, alguna basura que se fueron a la soda o al comedor de la empresa y comieron una galleta, entonces ese residuo de la galleta es un residuo común. Algún cartón, alimento, como les indiqué, no solo la basura de la galleta, sino que se me cayó una galleta o un pedacito de galleta y lo boté en el basurero, entonces ese es un residuo común. ¿Y cómo se eliminan estos residuos? Hay un código de colores que va a depender de la clasificación. Entonces, por ejemplo, el rojo es biocontaminado. Aquí, si ven basureros rojos en alguna empresa de dispositivos médicos, esto puede ser para residuos que son por sangre, por ejemplo, o residuos que son por alcohol también. Se ponen usualmente en el rojo. Y si lo vemos, el tipo de desecho es biocontaminado. Entonces, cualquier microorganismo, sangre, secreción, todo esto en basureros rojos. El color verde o negro es el común, entonces aquí puede ver lo que ya vimos, cualquier residuo común. El amarillo es el especial, algún químico en específico va a ir ahí, y el gris son los reciclables. Ahora tenemos alguna consulta, duda. Ok, continuamos entonces. Tenemos conceptos importantes que son relacionados con bioseguridad y también con la salud ocupacional, que son séptico, antisepsia y asepsia. El séptico, la palabra como tal, es la presencia de infecciones y pudrición. Séptico. Antisepsia es la destrucción de gérmenes por medio del empleo de antisépticos. Y asepsia, ausencia de toda clase de microorganismos patógenos y de materia séptica. Entonces, séptico es lo que es malo. Vamos a verlo así para recordarlo más sencillo. Malo, entonces contaminación. Antisepsia es lo bueno, lo que se utiliza para destruir lo séptico, ¿verdad? Y asepsia, ausencia de toda clase de microorganismos patógenos y de materia séptica. Entonces, si lo ven, vean bien el título porque aquí a veces se tienden mucho a confundir porque se parecen mucho. Entonces, séptico, antisepsia y asepsia, conceptos distintos. Entonces, antiséptico, lo vemos acá. Antiséptico, medio del empleo de antisépticos. Estos van a ser agentes químicos que son aprobados para ser empleados sobre la piel y que van a inhibir el crecimiento y la reproducción de microorganismos. Entonces tenemos
diferentes tipos de antisépticos que van en orden. Por ejemplo, alcohol de 70 o agua oxigenada. Tenemos clorexidina. Todos estos son antisépticos. Entonces, si los utilizo, van a eliminar cualquier microorganismo que pueda reproducirse o que pueda producirse ahí, por ejemplo, en la piel. ¿Cuáles son los tipos de asepsia? Recordemos que asepsia es ausencia de microorganismos, entonces tenemos tipos incluso. La asepsia médica y la asepsia quirúrgica. La médica es la que se va a ejecutar al proteger al personal y a los pacientes que están dentro de un centro sanitario o hospital para evitar las infecciones. Y la asepsia quirúrgica es la esterilización de forma completa y prácticamente la ausencia total de las bacterias en un área o lugar determinado. ¿Y por qué se ven así y se ven distintos? Es porque cuando hablamos de quirúrgica, estamos hablando de un procedimiento quirúrgico, es decir, una operación, para darles un ejemplo sencillo. Si se va a operar a una persona, esa persona puede que tenga alguna área de su cuerpo expuesta o abierta, y eso significa que cualquier tipo de microorganismo, por más que no se vea, por más que parece que todo está limpio, pero tenemos un microorganismo, ya sea en el aire o en las superficies, y entra en contacto con ese cuerpo que está totalmente expuesto, esto puede significar la muerte directamente. Entonces, por eso cuando se habla de quirúrgica, es que se espera que sea una esterilización completa, es decir, se elimine completamente las bacterias. Y la médica, claramente vamos a querer eliminar infecciones, pero por lo menos a este punto no estamos con una condición, digamos que directa, que puede estar directa el microorganismo con el cuerpo, y eso es directa, es dentro del cuerpo. Entonces se busca que estén los espacios limpios, que estén libres de agentes patológicos, pero la quirúrgica podemos ver lo que es la más estricta. Y tenemos medidas de asepsia que están en la parte de higiene personal, en la superficie, control ambiental, flujo y zonificación, protocolos y registros, monitoreo microbiológico y capacitación. Y vemos cuál es la acción de asepsia, cuál es la frecuencia y el momento, y cuál es o quién es la persona responsable. Nada más quiero aquí hacer hincapié, voy a decirles algunos ejemplos de los que vemos acá. Y las personas responsables, usualmente las que vamos a ver en la pantalla, son las responsables, pero también a veces depende de la empresa, puede ser que el responsable no solo sea, por ejemplo, recursos humanos, sino que sea alguna otra área. Hablando de el último ejemplo, capacitación, cuando hablamos de acción de asepsia, hablamos de entrenamiento, ¿verdad? ¿Y por qué? Porque estamos hablando de asepsia, que es un tema más de mantener las zonas limpias, de evitar microorganismos, y estamos hablando al mismo tiempo de entrenamiento en buenas prácticas. Y es porque estamos hablando de buenas prácticas de asepsia, estamos hablando de capacitación en estos temas. Entonces es parte de... Y lo que les indicaba del personal responsable es que depende de la empresa de dispositivos médicos, no necesariamente es solamente recursos humanos y calidad, como lo vemos en la pantalla, sino que también puede ser, si hay un departamento de entrenamiento, puede ser el departamento de entrenamiento, o si hay un departamento que, como les comenté anteriormente, en todas las empresas usualmente de dispositivos médicos va a haber un departamento de seguridad y salud ocupacional, entonces también puede ser una responsabilidad de ese departamento. Ahora darles
Dándoles ya otro ejemplo, ya con esta aclaración. En cuanto a higiene personal, la acción de asepsia en este caso es el lavado, de manos con antiséptico. Puede ser alcohol, jabón, etc. El uso de uniforme completo, bata, gorro, cubrebocas, guantes, calzado y control de salud y heridas. Esa es la acción de asepsia. Eso es lo que se debe procurar o se debe realizar para evitar alguna contaminación o evitar alguna programación o una propagación de microorganismos patógenos, por ejemplo. ¿Quién es el responsable? Todo el personal. El lavamanos, todo el personal, sin excepción, sin importar el cargo, sin importar posición, sin importar posición, me refiero también no solo al cargo, digamos, sino que también a la labor que ejerza esa persona, las tareas específicas que ejerce esa persona. Y el uso del uniforme también, el uso del uniforme completo. Y esto es, por supuesto, si vamos a trabajar dentro del área de cuarto limpio. Si una persona, por su posición, no tiene que entrar a cuarto limpio, no necesariamente tiene que utilizar el uniforme. Y el control de salud y heridas, aquí habla, es otro ejemplo de lo que les indicaba, que no necesariamente es solamente la supervisión de planta. Puede haber un departamento específico de entrenamiento, puede haber un departamento específico que también tenga parte de esa responsabilidad. ¿Y cuál es la frecuencia y el momento antes del turno? O sea que tenemos que realizar antes de iniciar nuestras labores el lavado de manos, ponernos el uniforme y el control de heridas durante también el turno puede ser. Y en cuanto a superficies y equipos, les voy a indicar este otro ejemplo también. La acción de asepsia es la limpieza de mesas, estantes y pisos. La frecuencia, inicio y final del turno. Y responsable, usualmente los operarios de limpieza. ¿Y operarios de limpieza quién puede ser? Las empresas de dispositivos médicos tienden a contratar suplidores externos que manejan el tema de la limpieza. Entonces ellos pueden hacer esto. También lo pueden hacer departamentos de mantenimiento o departamentos de equipo. También ellos, dependiendo de la empresa, se pueden encargar de la limpieza de mesas, estantes y pisos. ¿Por qué? Porque hay ciertos equipos o ciertos estantes que pueden ser muy altos y que los operarios en su proceso normal no pueden llegar hasta ese punto. Y entonces esa limpieza se puede hacer de forma semanal, se puede hacer diaria también, pero en ciertas horas en específico que no están todas las personas porque deben tomarse algunas otras acciones para poder llegar hasta estas zonas, no sé, utilizar escaleras o tener que mover equipos pesados, ¿verdad? Entonces, por eso es que va a depender de el tipo de área que se debe limpiar, va a depender también de cómo está distribuida la empresa para ver quién es la responsable. Y todo lo que no es tal vez de alcance directo de la persona responsable o de esa estación, eso tiene que hacerlo cada persona o cada operario de su estación. Tiene que limpiar su área, la superficie, los equipos, todo lo que está directamente al alcance. Entonces, esto es antes de cada uso, es el operario de producción y la esterilización de instrumentos y materiales también es parte de lo que tiene que ver con la actividad de superficies y equipos. Se hace según el protocolo o según el tipo de esterilización que se requiere. Aquí tenemos unos ejemplos que son autoclave, radiación. Más adelante vamos a ver tipos de esterilización, un poquito más a detalle. ¿Y quién es el responsable? Usualmente, en este caso sí, solamente el personal de esterilización. ¿Por qué? Porque están dedicados solamente a esto, porque conocen cuáles son los tipos de esterilización, tienen contacto con los agentes externos, digamos que los suplidores de la esterilización. Usualmente en empresas de dispositivos médicos la esterilización no se hace directamente en las empresas. Como les digo, usualmente pueden que alguna que otra empresa sí lo tenga por alguna razón específica,
pero lo que se tiene principalmente es que eh, se compra ese servicio a otras empresas. Y el personal de esterilización son también ingenieros, pueden haber técnicos, entre otros, que tienen la información específica de todo lo que tiene que ver con la esterilización. ¿Por qué? Porque la esterilización es parte crucial dentro también de las empresas de dispositivos médicos, porque los dispositivos médicos se esterilizan para eliminar cualquier microorganismo que pueda al final provocar alguna enfermedad o algún padecimiento o alguna lesión en la salud de las personas que van a utilizar ese dispositivo médico que está realizando la empresa. Esos son de los ejemplos, pero pueden verlo más a detalle con los demás. Esto es para que ustedes puedan ver a qué nos referimos con acción de asepsia, cuál es la frecuencia o el momento y cuál es el responsable, ¿verdad? En cuanto a temas específicos de la materia, importante que si sale alguna de estas consultas, ustedes indiquen específicamente, digamos, por ejemplo, la higiene personal, cuál es el responsable de todo el personal, o el control de salud y heridas, el supervisor de planta. Vamos a ver alguno que podría cambiar. Que la limpieza de mesas, estantes y pisos, que dice operarios de limpieza. Ustedes a nivel de examen tienen que poner operarios de limpieza, pero a efectos de trabajo, lo que quiero que se lleven es que esto puede depender del tipo de distribución de la empresa, va a depender de las labores de cada una de esas áreas, que puede cambiar con cada empresa, cada tipo de empresa. Entonces, nuevamente, a efecto de examen, seguir con estos que indicamos acá. Ciclo de asepsia, ¿cuál sería? Estamos hablando de desinfección. Lo primero es la limpieza, que es la acción y efecto de eliminar la suciedad de una superficie mediante métodos físicos o químicos. Es lo que podemos quitar a simple vista, que se puede ver que no hay ningún residuo o contaminación a simple vista. Desinfección, procedimientos que reducen el número de microorganismos presentes en las superficies. No necesariamente es que los vaya a destruir totalmente o a eliminar por completo, pero que sí lo reduce, que se disminuya. Antisepsia es otra parte del ciclo de asepsia. Empleo de medicamentos o de sustancias químicas para inhibir el crecimiento, destruir o disminuir el número de microorganismos de la piel mucosa y todos los tejidos vivos. Entonces aquí estamos hablando de también eliminar o inhibir el crecimiento de microorganismos, pero vean que estamos haciendo énfasis en la piel mucosa y todos los tejidos vivos. No estamos hablando solo de superficies, no estamos hablando de desinfectar un área, estamos hablando de quitar un microorganismo del cuerpo, podemos decirlo así de forma más sencilla. La esterilización es el proceso en el cual se va a destruir todos los microorganismos viables presentes en un objeto o superficie. Y luego la asepsia, que sería el paso número 5, que es el conjunto de procedimientos que tienen por objetivo impedir la penetración de gérmenes en el sitio que no los contenga. Entonces, todo este va a ser el ciclo de asepsia: limpieza, desinfección, antisepsia, esterilización y finalmente asepsia. ¿Cuáles pueden ser algunas prácticas inadecuadas relacionadas con la asepsia y la bioseguridad? Estamos hablando de inadecuadas, o sea, ¿cuáles son esas consecuencias? Si algún equipo de protección o seguridad, si no se siguen, perdón, estas normas o estas acciones relacionadas con seguridad, entonces puede que algún equipo y las instalaciones no sean adecuados para trabajar.
¿Por qué? Porque existen algunos organismos que no se ven, que no se conocen, porque, por ejemplo, no se está siguiendo ninguna medida o ningún control, y entonces no va a ser adecuado ese equipo ni ese lugar, porque lo que va a hacer es que va a estar contaminado y va a provocar alguna enfermedad en las personas. Luego, no va a haber una seguridad total de los trabajadores para prevenir accidentes y enfermedades. Se va a correr el riesgo de propagación de enfermedades, por supuesto, porque no estoy eliminándolas, no estoy haciendo eh, todo un sistema para eliminarlos, bueno, primero quitarlos, los que se vean, luego disminuirlos, luego quitarlos del todo y después mantener ese sistema. No lo estoy haciendo, entonces por supuesto se van a propagar. Y luego que todas las personas tienen planes de vida a corto y largo plazo y por eso se deben buscar procedimientos seguros que tengan conductas seguras para que estos proyectos de vida se mantengan. Esto es, en otras palabras, decir que las personas, si no siguen con estas prácticas, pueden provocarse individualmente algún efecto en su salud. Y que puede, si tengo alguna enfermedad o si tengo algún tema específico que me cause dolor, que me cause malestar, puede hacer que cualquier proyecto que se tenga que cambiar porque ahora tengo que ir al hospital, porque tengo que llevar un tratamiento, etcétera. Y ahora viene el tema que les indicaba. Aquí vamos a ver sobre qué es la esterilización y cuáles son los tipos de esterilización. Se habla de esterilización cuando no, no hay o se reduce en su totalidad la cantidad de microorganismos o se reduce, se eliminan los microorganismos. Entonces se dice que no existen grados de esterilización porque un equipo, un material, un dispositivo está estéril o no lo está. No es que está un poquito, porque hay un poquito de organismos, entonces está medio estéril o está un tercio de estéril, no, está o no está. Y aquí lo vemos más específico. Consiste en la eliminación de vida microbiana que logra eliminarse con métodos ya sea físicos o químicos. Y también es el proceso que va a perseguir la reducción o a buscar la reducción de la carga biológica de un utensilio al menos a su millonésima parte. Se dice de esa forma, pero en realidad lo que se busca es eliminarse completamente cualquier microorganismo. Entonces tenemos para poder realizarse o para que esto pueda ocurrir, tenemos físicos, métodos y tenemos químicos. Y los vamos a ver acá. Los físicos son calor seco, vapor, gas óxido de etileno y radiación que puede ser ionizante y no ionizante. Y los químicos son alcoholes, se puede hacer con alcohol etílico, cloros y procurito de sodio, formaldehídos, el formol, fenólicos, cuaternarios de amonio, benzal jabones, el CIEX, que es glutaraldehídos, yodo, foros, isodine, peróxido de hidrógeno, que es agua oxigenada, y ácido acético, que es el vinagre. Entonces, incluso con estas, vean que el vinagre puede tenerse hasta en las casas y también puede ser un tipo de esterilización química. Y la esterilización también va a tener sus normas. ¿Por qué? Porque si no existieran normas a nivel de esterilización, una empresa podría decir fácilmente, sí, mi dispositivo está estéril y lo voy a vender. Pero ¿cómo comprueba que de verdad está estéril? ¿Cuál es ese procedimiento? ¿Cuáles son esos controles para confirmar
qué tipo, dependiendo del dispositivo, qué tipo de esterilización tiene que llevar. Pero todo eso es normado también y existen diferentes normas ISO que tienen información dependiendo incluso del tipo de esterilización. Entonces la ISO 11135 tiene como tema principal la esterilización con óxido de etileno. La 11137, esterilización por radiación. La 17665, esterilización por vapor. La 14937 son los requisitos generales para los métodos de esterilización. La ISO 11737-1 y -2 son los ensayos microbiológicos que se deben realizar para saber qué tipo de, si se tiene contaminación o no, si se tiene microorganismos o no. La ISO 13485 son los sistemas de gestión de calidad para dispositivos médicos. Esta es general, ya la hemos visto, pero claramente que tiene que ver con el tema de la esterilización. Pues la esterilización es parte también de esa ISO. Y la 10993-7 es los límites de residuos de óxido de etileno. Ahora ya entrando un poquito a cómo mantener esa seguridad, cómo mantener esa salud ocupacional y cómo hacer que este conocimiento, esta capacitación y por decirlo así, podríamos indicarlo, esta cultura de bioseguridad y salud ocupacional, cómo mantenerla en las empresas. Hay ciertos tipos de sistemas de mejora continua y para ello es importante primero tener este concepto de excelencia, que según la Real Academia Española se entiende como todo aquello, excelencia, es superior en calidad o bondad que sea digno de singular aprecio o estimación. Y operación es la ejecución de algo. Entonces, la unión de las dos, digamos que calidad superior o bondad y ejecución de algo, esta unión da como resultado la ejecución de alta calidad. Entonces, nuevamente, excelencia tiene que ver con calidad o todo aquello superior en calidad o bondad. Y excelencia también tiene que ver con operación, que es ejecución de algo. Entonces, ejecución de algo superior en calidad o bondad. ¿Qué les parece? Está más sencillo para ver la unión de los dos. Ahora, ejecución de algo superior en calidad o bondad. Podemos también aquí hacer hincapié en que esa ejecución de algo superior en calidad o bondad tiene que hacerse de forma global. ¿Por qué? Porque si algo se ejecuta con calidad superior, se va a maximizar la eficiencia, se va a maximizar la rentabilidad a nivel general de las empresas. Entonces busca una excelencia global de las empresas en todas sus áreas. Y luego también existe la excelencia operacional. Esto es para, digamos, la excelencia operacional puede ser un programa que se puede aplicar a todas las áreas mencionadas para incentivar también las políticas de formación, para incentivar motivación, reconocimientos, el talento humano y que van a ser fundamentadas en la misión y la visión corporativa. Entonces, ¿qué es lo que se va a buscar con esta excelencia operacional? Por supuesto, una excelencia global que va a maximizar la eficiencia y la rentabilidad de las empresas y también va a permitir que las personas sean parte de esa excelencia y que nos mantengamos también mejorando. Entonces, esta va a ser, en resumen, una filosofía de liderazgo, trabajo en equipo y resolución
de problemas. Estamos hablando de excelencia operativa u operacional. Entonces va a ser el proceso de ejecutar una estrategia de negocio que va a ser de forma confiable y coherente con la competencia. Y si trabajamos así, o sea, vamos a ejecutar con calidad superior, volviéndonos al concepto inicial, vamos a tener mayores ingresos, vamos a tener menor riesgo operativo y menores costos de operación. Entonces, no es solamente reducir recursos, sino cómo utilizarlos mejor, cómo aprovecharlos mejor. Y por eso al final vamos a ser eficientes también. ¿Y cuáles son esas metodologías o sistemas que yo les indicaba al inicio que habían para poder tener esa cultura de excelencia global o de mejora también incluso continua? Tenemos varias metodologías. Tenemos Lean Manufacturing, tenemos Kaizen, tenemos 5S, tenemos Six Sigma. El Lean Manufacturing es la que busca eliminar todo tipo de desperdicio. Entonces, por eso está relacionado con la excelencia operacional. ¿Por qué? Porque si eliminamos desperdicios, significa que entonces vamos a poder trabajar más eficientemente. Vamos a poder trabajar claramente primero con calidad, pero también vamos a trabajar más rápido, puede ser. ¿Y cuáles son esos tipos de desperdicios? Puede ser desperdicios de tiempo, de esperas, de movimientos, de defectos, de sobreproducción. Y claramente, nuevamente, sin afectar la calidad. Entonces, su objetivo es hacer más con menos, entregando valor al cliente de forma eficiente. Eso es lo que busca el Lean Manufacturing. Eliminar desperdicios sin afectar la calidad y hacer más con menos. Lean Manufacturing. Y hacer más con menos, ¿qué es? Eficiencia. Entonces, Lean Manufacturing tiene que ver con la eliminación de desperdicios siendo eficientes. Luego, Kaizen es la mejora continua. Kaizen, eso es lo que significa en japonés. Y es la que promueve pequeños cambios diarios hechos por todas las personas de una empresa. Y esto va a mejorar los procesos, la seguridad, la calidad y el ambiente laboral. 5S es la herramienta que va a buscar mantener un lugar limpio, seguro y de forma estándar también para que se pueda acceder fácilmente a todas las áreas y evitar también accidentes. Entonces 5S va a buscar el orden y la limpieza en las áreas y se les llama 5S por sus nombres o iniciales, digamos, en japonés, que serían Seiri, que es clasificar, que se va a eliminar lo innecesario, Seiton, que es ordenar, que es ubicar cada cosa en su lugar, Seiso, limpiar, mantener todo lo limpio, Seiketsu, estandarizar, y el tema de la disciplina final, que es Shitsuke. Y Six Sigma, esta es una metodología que busca reducir la variabilidad de los defectos en los procesos mediante el uso de datos y análisis estadístico. Entonces, lo que busca al final es solamente 3.4 defectos por millón de oportunidades. Todas estas, nuevamente, son metodologías que son parte de metodologías de mejora continua, pero que también se establecen en todas las áreas. Entonces, en la parte de bioseguridad y en la parte de salud ocupacional también se deben aplicar para mantener esa cultura de mejora continua y de mantenimiento de la seguridad de las personas y la salud de las personas. Y hay cierta forma de lograr esa excelencia operacional o una forma específica, que es todas las personas en todos los sitios, todos los días. Y las personas se tienen que primero conocer al cliente, dejar fluir, ir al Gemba, que es ir al cuarto limpio, ir al proceso, a conocer cómo se está trabajando,
capacitar a las personas, ya lo hemos visto en todas las normas a nivel de dispositivos médicos, capacitar, ser transparentes, hablar con datos. Si no hay datos, no se puede creer en la información, tiene que haber evidencia y la esencia de Kaizen, que es la mejora, ¿verdad? Y los elementos de la excelencia operativa tenemos la calidad del producto o servicio, que es ser capaz de hacer las cosas bien, la rapidez, la fiabilidad, que es el cumplimiento sistemático de los precios acordados o los plazos acordados de entrega, flexibilidad, capacidad para hacer cambios rápidamente, eso es parte de la excelencia operativa, y costos, que es gestión de los procesos de transformación para generar productos y servicios. Todos estos son los elementos de la excelencia operativa. Calidad, rapidez, fiabilidad, o sea que se pueda cumplir con los plazos. Flexibilidad, que se puedan hacer cambios y costos. Y la excelencia operacional y la salud ocupacional, ¿cuál es la relación? En cuanto al ambiente de trabajo, la relación, la excelencia operativa promueve la identificación y control de riesgos, que va a reducir, por supuesto, accidentes y enfermedades ocupacionales. En cuanto a la estandarización de procesos, lo que hace la excelencia operacional, ¿cuál es la relación con la salud ocupacional? Que van a haber procedimientos bien definidos y esos procedimientos también hay procedimientos en cuanto a la salud ocupacional. Entonces las personas lo van a seguir y van a estar entrenados también. Y la mejora continua, la relación, los indicadores de salud ocupacional, accidentes, ausentismo, ergonomía, se van a monitorear y se van a poder llevar acciones correctivas y preventivas. Y un ejemplo, en una planta médica se puede aplicar 5S para tener orden y limpieza y se va a reducir el riesgo de caídas, que esto es parte de la salud ocupacional. Entonces estamos hablando de la relación de la excelencia operacional y manteniendo esa excelencia operacional voy a reducir el riesgo de caídas, que es parte de la salud ocupacional. Y en cuanto a la excelencia operacional con la asepsia, ¿cuál es la relación? El control de la contaminación es parte de asepsia. La relación, la excelencia operativa busca eliminar fuentes de error o impurezas y la asepsia garantiza procesos y productos libres de microorganismos. Luego, la estandarización y disciplina, que es lo que busca la excelencia operacional. Los procedimientos estandarizados aseguran que la limpieza, esterilización y manipulación sean uniformes y efectivos. O sea, se cumplen y tengan el resultado que se busca. Y la cultura de la calidad, que es parte de la excelencia operacional, que es lo que busca también la excelencia operacional. La relación con la asepsia es que se va a tener un entorno limpio, se va a tener un entorno ordenado y controlado que va a reforzar la cultura de seguridad y excelencia. Y en cuanto a la relación de la excelencia operacional con la bioseguridad, tenemos a nivel de prevención de riesgos biológicos, de cumplimiento normativo y de cultura organizacional responsable. En cuanto a riesgos biológicos, la bioseguridad va a buscar que el personal y el entorno esté libre de agentes infecciosos. Y la excelencia operativa promueve la prevención y control sistemático. Luego, el cumplimiento normativo. Ambas requieren cumplir regulaciones, por ejemplo, ISO 45001 o normas de salud pública. Entonces, esta parte de seguimiento de normas está en las dos. Y en cuanto a cultura organizacional responsable, ambas, la excelencia operacional y la bioseguridad, van a fomentar o van a promover una cultura donde se tengan hábitos seguros de uso de equipo de protección personal y también van a fomentar el compromiso del personal con las buenas prácticas. Entonces, ¿cuáles son las conclusiones? La primera, que la industria médica es motor económico global y estratégico en Costa Rica. Costa Rica destaca como un centro de exportación de dispositivos médicos y
dado que es un motor económico global y Costa Rica tiene muchas empresas que están llegando de dispositivos médicos, claramente todo el tema de bioseguridad, todo el tema de proteger la seguridad de las personas, que lo vimos en la clase, bioseguridad, salud ocupacional, cumplir con las leyes costarricenses, todo eso tenemos que tener conocimiento para que esas empresas, primero para formar parte de las empresas y que para las empresas también para que se puedan quedar en el país y puedan seguir creciendo. La innovación y sostenibilidad serán clave en el futuro. La colaboración público-privada fortalece el ecosistema, es decir, que si las empresas tienen relación con lo que es el Estado, vamos a mejorar a nivel de trabajo, vamos a mejorar la calidad de vida de la población en general y entonces eso va a mejorar la calidad de vida de los costarricenses a nivel también general. Y la excelencia operativa implica lograr que todos los procesos de una organización sean eficientes, sean seguros, sean estandarizados y en mejora continua. Y van a buscar cero errores, cero desperdicios y ceros incidentes. Que esto tiene que ver con las metodologías de Lean Manufacturing, que son ¿cuáles? Las que buscan la metodología que busca cero desperdicios. Kaizen, cero errores. Y Six Sigma o 5S, cero incidentes. 5S principalmente cero incidentes. Y esto va a promover la disciplina, orden y prevención. Y sin salud, asepsia y bioseguridad no hay excelencia operativa. Y sin excelencia operativa no se sostiene la salud ni la seguridad del trabajo. Y con esto llegamos a la finalización de la clase. Cualquier duda o consulta, recuerden que por los medios ya establecidos. Nuevamente quiero recordarles que si tienen alguna consulta, primero me la hagan llegar al teléfono, vamos al número personal, solamente para indicarme que me enviaron un correo para poder entrar al correo y poder revisarlo a tiempo y de forma eficiente también. Y también existen otros medios como la plataforma, entonces si tienen alguna consulta y me lo hacen saber primero por el teléfono y yo lo veo también después por el sistema. Recuerden que se va a establecer o se abrió ya el examen a partir del inicio de la clase de hoy. Tienen toda la semana para realizarlo. Cualquier duda, asunto relacionado con la materia, entonces para eso estamos. Muchas gracias a todos y buenas noches.